Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a la línea telefónica para saludar con muchísimo gusto a Marta Patricia Velarde. Ella es pues afectada por un derrame de tóxicos de una minera del Grupo México que ocurrió en agosto de 2014 y que afectó a más de 20,000 habitantes de distintos poblados del río Sonora a partir de aquel accidente industrial, uno de los más graves de la industria minera, quizás el más grave en la industria minera en México. Se organizaron estos pobladores afectados en comités de cuenca del río Sonora y le agradecemos que nos tome esta llamada Marta Patricia Velarde para que nos comparta los detalles de una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos que obliga a distintas autoridades a resolver y atender las demandas de los afectados. Marta Patricia, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín. Muy buenas tardes, Rubén. Primero, antes que nada, felicitarlos por los 50 años de aniversario de la fundación de la radio. Y sí, queremos comentar acerca de esta recomendación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite al Gobierno de México, en donde les hace ver que son responsables de violaciones a los derechos humanos de estas más de 23,000 víctimas de este desastre del derrame, ¿verdad? Así es. Y a pesar pues de toda la evidencia que siempre ha existido, de las afirmaciones que hemos hecho, pues persisten las violaciones al derecho humano al medio ambiente sano, al acceso del agua potable que aún después de casi 10 años continúa contaminada, y lo más grave, las afectaciones a la salud de las personas. Así es. ¿Cuáles son, digamos, los principales puntos de la recomendación, señora Marta Patricia? Claro que sí, mire, los principales puntos que está dando la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que con el dictamen de Semarnat señala que la empresa tiene la obligación de remediar y reparar todo este daño que persiste. También que establece que hubo falta de la debida diligencia por parte de la minera. Muchos recordarán que la empresa no da aviso del derrame hasta después de 2 días, cuando ya el río llevaba no solamente los tóxicos, pero también agua sumamente ácida, pues, producto de los jales. Un punto para destacar también es que la mayoría de las autoridades han aceptado la responsabilidad, pero sin embargo, y desde acá hacemos un llamado a la CONAGUA, quien continúa negando su responsabilidad. Eso lo ha manifestado durante todos estos 10 años en que nos ha negado el acceso transparente a documentos oficiales, que también tiene concesionado prácticamente el 60% del agua del río Sonora, mientras nosotros padecemos por falta de agua, por la sequía tan continua, y esto afecta nuestra forma de vida totalmente, ya que dependemos de las actividades primarias de agricultura y ganadería. Entonces, después de casi 2 años, las autoridades siguen sin tomar medidas efectivas y por lo tanto nuestros derechos no están ni garantizados, mucho menos protegidos, mientras la empresa responsable continúa totalmente en la impunidad. Y otra también, que una respuesta, la verdad, no sé qué calificativo merece, que dice el bienestar que ellos no son autoridades responsables porque ellos no existían entonces, como si no fuera la misma Secretaría de Salud, como si no fuera el mismo Estado mexicano el responsable de todo esto que está sucediendo todavía aún aquí. Entonces, las responsabilidades vienen de Semarnat, Profepa, Conagua, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, el Bienestar y el Gobierno del Estado de Sonora, quienes deben de hacer una coordinación muy efectiva
para trabajar en el cumplimiento de un programa de remediación que todavía ni tan siquiera está terminado. Claro, Mientras tanto, la población muriéndose cada día. Más allá de los funcionarios van y vienen, pero las instituciones, digamos, permanecen y deben hacerse responsables. Señora Marta Patricia Velarde, en este momento, ¿cuáles son las principales, digamos, como afectaciones que siguen padeciendo quienes fueron víctimas de este derrame de tóxicos de la minera del Grupo México, ahí en el río Sonora? ¿Están recibiendo atención de salud? Falta agua, también ya nos decía, agua potable, agua para las labores del campo, pero ¿cuáles otras afectaciones están padeciendo en este momento? Sí, mira, sobre todo, como decía, las mucho más graves porque nos afectan directamente nuestro derecho a la vida, son esas afectaciones a la salud, ya que los metales pesados se bioacumulan en el cuerpo. Sí. Y está demostrado por las mismas autoridades de salud que tenemos el 99% de la población plomo en sangre. Tenemos cadmio, arsénico, manganeso y aún ahorita ya tenemos trazas de mercurio, lo cual es muy grave, nos provoca enfermedades hepáticas, renales, cardiovasculares, neurocognitivas, principalmente en los niños, ¿no? Entonces, no estamos recibiendo una atención especializada como es la que se nos debe otorgar con un especialista en toxicología, no con un médico internista o digamos un cardiólogo, porque ellos van a atacar simple y sencillamente los efectos. Claro. Pero nosotros necesitamos y tenemos derecho a ser tratados en las causas que están provocando todo esto. Y todo esto está muy ligado al agua que continúa contaminada. Hasta 2 veces al año se hacen muestreos del agua superficial, de sedimentos y de aguas pues que van por los mantos freáticos, ¿no? Y el agua está contaminada en diversos puntos. De hecho, hay contaminación en agua, en aire y en suelo. Los pozos se van a tener que ser cada vez más profundos, aumentando los costos en la agricultura, y esos riegos también contaminan las tierras. Claro. Entonces se están obteniendo menores resultados en la cuestión de la agricultura. Ya prácticamente no es rentable, porque además de que la tierra no produce lo que producía, el agua contaminada provoca muchos problemas también. Señora, tenemos problemas también con los polinizadores ya en la cuestión medioambiental, ¿no? Claro. Severos daños, la verdad. Señora Marta Patricia Velarde, le saluda Jesús Estrada. Quería, es muy, digamos, extenso los daños que todavía están pendientes de ser reparados, pero específicamente de la salud de la población. Quería detenerme ahí un segundo. Nos comentaba que hubo 23,000 personas damnificadas por este desastre ambiental. De esas 23,000, ¿cuántas más o menos resultaron afectadas directamente en la salud? Digamos que traigan todos estos metales pesados en su sangre. Mire, lo que le estoy dando es de un trabajo que hizo la CENAPRESE, dependiente de la Secretaría de Salud Federal, en donde se establecieron las cifras del 99% para el plomo en una muestra, porque los exámenes para determinar metales pesados no son nada baratos. Claro. Entonces ellos hicieron un programa para que conforme las personas presentaran los daños, fueran siendo atendidas. Porque además aquí no puede haber prevención porque seguimos bebiendo agua contaminada. Entonces, si de un muestreo que es significativo, el 99% de esas personas muestreadas tienen plomo en sangre ya depositado en los huesos, y es significativo el número de tomas, pues podemos considerar
que por lo menos por ahí el 90% de la población afectada con de estos metal. 23,000, claro. Entonces, por eso Sí, la urgencia de la entonces atención en no el todas IMSS. las personas se les ha hecho. De hecho, no se le han hecho estudios ni tan siquiera, digamos, al 10%. Falta mucho. Ahora, de esta cuestión del reclamo al IMSS, IMSS Bienestar, digamos, ¿cuántas de estas personas han logrado ser atendidas o la gran mayoría no ha sido atendida por el IMSS Bienestar con este argumento de que antes era IMSS y no IMSS Bienestar? Nosotros, me cuento entre ellos 12 personas, 10 adultos, 2 menores de edad, interpusimos un amparo y a raíz del pronunciamiento en el amparo de la sentencia, estamos recibiendo atención, pero como le digo, no atención especializada en toxicología. Esto es una total simulación, lo ha sido y lo sigue siendo, porque falta muchísima voluntad política de las autoridades federales y estatales para poder establecer nuestros derechos humanos. Las autoridades que mencionaba hace rato deben de realizar de manera exhaustiva todavía mayores investigaciones dirigidas a verificar que las actividades extractivas en Cananea por parte del Grupo México no aporten ya contaminación adicional ni a los cuerpos de agua, ni al suelo, ni al aire. Porque aún a pesar de que nos estén atendiendo, entre comillas, la salud, no con la atención que se nos debe, mientras el agua esté contaminada, el problema va a persistir, totalmente va a persistir. Y esta recomendación, pues aunque es tardía, sí es un paso importante para la búsqueda de justicia, claro, porque está reconociendo la responsabilidad del Grupo México, pero también reconoce las omisiones que las autoridades federales y del gobierno de Sonora han tenido todititos estos años. Les genera la responsabilidad porque no han remediado ni reparado los efectos causados en nuestra salud. Ahora imagínese usted, le voy a dar una estadística. Sí. Municipio de Aconchi, aquí en la cuenca media del río Sonora. De mediados del mes de enero a la fecha, 29 muertes. Híjole. 29 muertes. El estado de Sonora, dentro de sus estadísticas, no cuenta con una estadística de epidemiología en donde consten las morbilidades, comorbilidades o mortalidad causada por esto. Por eso todo, como le digo, es una simulación. No se respetan acuerdos, no hay una coordinación. Entonces, las autoridades que faltan, que es una de las más importantes, que es la CONAGUA, a la fecha no ha aceptado la recomendación y es la que tiene un impacto bien fuerte porque algunas otras dependencias han realizado su trabajo. La CONAGUA no ha investigado el acaparamiento de las aguas, no ha investigado denuncias que hemos hecho de que se están llevando el agua en pipas en los municipios de Bacuachi y de Arizpe. Se la están llevando día y noche en enormes pipas. Mientras tanto, para acá carecemos a la agricultura, se carecen algunas localidades de agua para consumo humano. Entonces, y la empresa sigue triplicando y cuadruplicando su producción sin haber agua. De eso quería preguntarle, señora Marta Patricia Velarde, de la empresa. Y vamos hablando del personaje principal, porque el Grupo México es el dueño de Grupo México es Germán Larrea, uno de los megamillonarios de México, está entre los primeros 4 o 5 lugares, pero también del mundo. Según la lista de Forbes, aparece en el lugar número 62 de todos los millonarios del mundo, con más de 27,000 millones de dólares de fortuna. A pesar de esta riqueza, ¿usted cree que, señora Marta Patricia Velarde, que los gobiernos, tanto federal como estatal, en realidad están protegiendo a Germán Larrea y a su minera del Grupo México y por eso no los obligan a hacerse responsables del resarcimiento de daños?
Sí, sí lo creemos así, que están protegiendo los intereses de la empresa, porque no puede ser posible. Entendemos que en el anterior sexenio era una corrupción rampante, Sí. mas sin embargo que desde hace ni siquiera 6 años, desde el 2018, en algunas reuniones en URES, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a haber justicia, una justicia que no hemos podido ver nosotros, a pesar de que le ganamos un amparo a la empresa, en donde se decreta que no hubo remediación y que fue ilegal el cierre del fideicomiso que se abrió en su momento para remediar los daños. A la fecha, el gobierno de México, por falta de voluntad política, no ha sido capaz de someter a la empresa, aun cuando las leyes vigentes contienen la legislación suficiente para hacerlo, porque dice la ley que si la empresa desobedece por más de 2 ocasiones, lo dice en otro término, pero eso quiere decir las instrucciones que les dé la autoridad administrativa, entonces se le puede suspender o llegar al retiro de La concesión. de la concesión que ellos tienen. Claro. Se la pueden llegar a retirar incluso, pero desgraciadamente, al parecer también, la Profepa protege los intereses cuando el Estado mexicano, a quien tiene obligación de garantizar y proteger, son los derechos humanos de sus ciudadanos. Por supuesto. Señora Marta Patricia, una duda. Hace rato nos comentaba la denuncia de que se estaban llevando el agua en pipas en uno de estos municipios afectados por el derrame, por el desastre. Solo, ¿quién se está llevando esa agua? ¿Es Conagua, en las pipas de Conagua, o es la empresa también, la empresa minera? Es la propia empresa minera, porque a raíz de las actuaciones que se hicieron a la ley, las modificaciones a la ley de minería actual y a la ley de agua, en la situación en que está la cuenca del río Sonora, no pueden concederles ni concesiones ni nada. Entonces ellos tienen detenido, también por las denuncias que hemos presentado, la construcción de unos acueductos, Sí. en donde ellos tienen baterías hasta de 20, en otro lugar hasta de 20 pozos, y como no pudieron construir y llevar el agua en los acueductos, la propia empresa se la está llevando en pipa, bajo la complacencia de la Conagua, porque sí tienen conocimiento. En lo personal yo he hecho esas denuncias, sin embargo no se actúa. Claro. Eso en el municipio de Bacuachi, y en el municipio de Aripe para otra empresa minera. Entonces hay conocimiento, pero no le ponen freno. Y lo que dice... Aquí, por ejemplo, un agricultor, inmediatamente, si no tiene medidor, no hay agua. Más sin embargo, el agua concesionada que tiene el Grupo México no es la que dice el RENDA, porque claro, ellos compran, quitan, manipulan pozos de donde quieran, les cambian el uso y extraen agua que no tiene idea, con la complacencia de estas autoridades que no han querido someterse al imperio de la ley, y no sabemos cuál sea el problema que tenga el presidente de la República para hacerlos actuar en consecuencia. Claro, a pesar de su compromiso. Señora Marta Patricia Velarde, le agradecemos mucho que nos haya tomado esta llamada, y si nos permite, seguimos en contacto con usted más adelante para seguir compartiendo al auditorio de Jalisco, del occidente del país, eventualmente otras partes de México, este problema tan grave y esta demanda pendiente que tiene el gobierno, las distintas autoridades con ustedes. Le agradecemos por esta tarde que nos haya tomado la llamada. Muy buenas tardes. Les agradecemos mucho a ustedes dar eco a nuestras voces y seguimos desde acá luchando por justicia, reparación y no repetición.
Ojalá llegue Muchas gracias. esa justicia. Muchas gracias, señora Marta Patricia Velarde, integrante de estos comités de Cuenca del Río Sonora. Gravísimo, otra vez, un caso donde las promesas de un cambio radical en el comportamiento de las autoridades que ofrece el gobierno de la Cuarta Transformación no llega a cumplirse. Queda en palabras huecas, así como en otros casos emblemáticos, como el caso Ayotzinapa. Aquí también había un compromiso, una promesa del actual gobierno, del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, y parece ser que el poder económico, finalmente los poderes fácticos, los grandes intereses de estos megamillonarios, uno de los grandes ricos, no solamente de México, sino de todo el mundo, bueno, no se tocan, no lo obligan a reparar el daño, a dar atención básica mínima, como es atender la salud de los afectados por este derrame de esta minera del Grupo México. Y solo eso último que comentó la señora Marta Patricia. O sea, la empresa no solo devastó la región, devastó el agua, sino que ahora se está llevando en pipas también la poca agua que queda para la población terrible. Vamos a una pausa, la última, para volver a cerrar el programa de este miércoles 15 de mayo.